Pasamos ahora entonces al segundo momento de la clase que refiere al planteo que hace Michel Foucault sobre el colonizado como figura, podríamos llamar entre comillas paradigmática, de la producción de la subjetividad en la modernidad. Yo dije al principio de la clase que una de las preocupaciones fundamentales que tiene Foucault es la de la producción de la subjetividad moderna, la producción del sujeto moderno, aún con las diferencias teóricas que pueda haber entre sujeto y subjetividad, aunque desde cierta perspectiva podríamos tomarlas y con los recaudos del caso como sinónimos. Esta problemática particular del filósofo francés contemporáneo, Michel Foucault, tuvo distintas respuestas a lo largo de su producción, pero yo señalaría dos que son fundamentales en los planteos que él hace sobre este interrogante. Hay una primera respuesta que va a dar Foucault en los primeros años 70, en la primera mitad de los años 1970, por la cual Foucault sostiene que el sujeto moderno es el resultado o es la resultante de relaciones de poder-saber. Allí Foucault establece una correlación entre prácticas sociales de encierro que tienen lugar en Europa occidental, particularmente en las sociedades francesa, inglesa y alemana durante los siglos XVII y XVIII, que llevaron a la producción de nuevas áreas del conocimiento, o como él la llama, nuevos dominios de saber, que a su vez generaron nuevos objetos y nuevos sujetos, de entre los cuales surge, como una resultante de fuerzas físicas, el sujeto moderno. De ahí que podamos decir que el sujeto moderno, en un primer momento, en una primera gran formulación, aunque no es la primera probablemente en términos cronológicos en la producción de Foucault, sea el resultado o la resultante de relaciones de poder-saber. Entre esas figuras del sujeto moderno, Foucault, por supuesto, va a señalar la del loco, la del enfermo, la del escolar, pero también, y en el momento en el que va a abordar la producción de la figura del prisionero, esto es, en el estudio que dedica a la investigación sobre la genealogía de la prisión, que queda plasmada muy especialmente en Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, publicado en 1975, Foucault menciona en ese libro, en el primer capítulo, hacia el final de ese primer capítulo, y de una manera sumamente significativa y llamativa, junto a las otras figuras, la figura del colonizado. Lamentablemente, como ya adelanté, esta figura no tuvo continuidad en el desarrollo de las ideas de Foucault, pero sí Foucault la registra como una idea más entre aquellas que componen las formas posibles que puede asumir lo humano en la modernidad. Fíjense lo que nos dice hacia el final del primer capítulo de Vigilar y Castigar, ¿no? Allí Foucault hace referencia a la relación entre el cuerpo y el alma moderna como ese desdoblamiento o ese excedente de todos los mecanismos y dispositivos de poder que se aplican sobre el cuerpo y que van a dar lugar a esa dimensión tan particular que podemos llamar la dimensión de la subjetividad moderna, ¿no? El sujeto moderno. Entonces, haciendo un poco un juego en términos tradicionales para criticar también las teorías que conciernen a la ontología en la filosofía moderna, perdón, la filosofía en general occidental, Foucault va a decir lo siguiente, y lo voy a citar: no se debería decir que el alma es una ilusión o un efecto ideológico, sino que está producida permanentemente con relación al cuerpo por el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a quienes se castiga, de una manera más general sobre aquellos a quienes se vigila, se educa y se corrige, sobre, y fíjense la enumeración, los locos, los niños,
los colegiales, los colonizados, sobre aquellos a quienes se sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia. Es una cita de Foucault de los últimos párrafos del primer capítulo de Vigilar y Castigar, el cuerpo de los condenados. Pero para completar las respuestas fundamentales que da Foucault a la pregunta de la subjetividad moderna, yo no podría dejar de pasar por una segunda que ya adelanté y que tiene que ver con un acontecimiento que para Foucault es decisivo y fundamental para el desarrollo de la modernidad. Ese acontecimiento es denominado por él el poder sobre la vida o biopoder, que presenta inmediatamente en la hora siguiente a Vigilar y Castigar, como es el tomo 1 de la investigación que desarrolla en paralelo a la genealogía de la prisión, como es aquella referida a la genealogía del dispositivo de sexualidad. El primer tomo de historia de la sexualidad, entonces, de esta investigación llamada Historia de la Sexualidad, llamado La voluntad de saber, publicado en 1976, va a presentar este concepto de biopoder en su último capítulo, en el capítulo 5, y entonces allí Foucault dirá que la subjetividad moderna, lo humano de la modernidad, es el resultado no solo de ese poder saber de la modernidad, digamos, de esas relaciones de poder saber en la modernidad, sino de este poder sobre la vida, que actúa a partir de dos polos en tensión fundamentales. Uno, que se aplica al cuerpo individual, y que Foucault llamará anatomopolítica del cuerpo humano, y que trabaja muy particularmente con las disciplinas que ha desarrollado en la investigación referida a la prisión. Y el otro, que agrega a partir del primer resultado parcial de su investigación sobre la sexualidad, esto es, de la voluntad de saber, que llamará de los controles reguladores, es decir, esas medidas medias que se aplican a lo que él llama el cuerpo especie, ese cuerpo colectivo como son las poblaciones. Es decir, que esa forma de lo humano o esas formas de lo humano en la modernidad dependerán tanto de mecanismos y dispositivos de poder que se aplican tanto al cuerpo individual como al cuerpo especie, al cuerpo individual y a las poblaciones. Anatomopolítica del cuerpo humano en el primer caso, y como él lo dice al presentar estos desarrollos hacia el final de la voluntad de saber, biopolítica de las poblaciones. Hago esta aclaración porque estoy tomando la perspectiva Foucaultiana y porque me parece que no podemos desprender la figura del colonizado de estos mecanismos que Foucault complejiza y complementa unos meses más tarde en La voluntad de saber. Ya en ese libro, en ese tomo, si bien presenta el concepto de biopoder como poder sobre la vida, como aquello que hace entrar a la vida en el dominio específico de los cálculos políticos y hace del poder saber un agente de transformación de la vida humana, Foucault comenzará a tomar el concepto de biopolítica como sinónimo de biopoder. Por lo tanto, yo diría que debemos tener en cuenta esta segunda respuesta que da Foucault a la producción de la subjetividad moderna a partir de la biopolítica para poder comprender una nueva dimensión que puede cobrar una figura que no desarrolló, como es la figura del colonizado. Ahora bien, Foucault, como lo dije varias veces, no desarrolló esta figura. Y yo lo que les propongo es hacer un desarrollo de esta figura Foucaultiana a partir de los desarrollos que Edward Said propone sobre la figura del oriental. Y ya hice la aclaración de que puede haber diferencias y hasta críticas entre Foucault y Said, y de Said hacia Foucault, pero también hay puntos de convergencia, y son estos, creo yo, que el propio Said reconoce, los que me permiten hacer este camino, un camino posible, no digo que sea el único, pero sí un camino posible para pensar la figura del colonizado hoy en día.
¿Y por qué tomo estos desarrollos de Said? Lo voy a aclarar hablando del propio Said, pero también diciendo que la noción de oriental, que se relaciona con el concepto de orientalismo, en un sentido fuerte, da cuenta de una construcción que hace Occidente, la civilización occidental, que actúa como una suerte de deíctico, de índice, es decir, es representativa de todo aquello que no es europeo, de todo aquello que, o de todos aquellos sujetos, si es que podemos llamarlos sujetos en esta visión, extraeuropeos o no europeos. Es decir, que el oriental aparece como el no occidental y sobre todo es elaborado como una idea en la mente de los occidentales, de los europeos. El aporte de Said, de Edward Said, sobre la figura del oriental, creo yo debe ser leído a partir de dos obras que en cierto sentido forman un todo. Esas dos obras son Orientalismo, publicada en 1978, y Cultura e Imperialismo, publicada en 1973. Esta última, Cultura e Imperialismo, responde en cierto sentido a todas las controversias y críticas que el libro Orientalismo suscitó y que Said fue recorriendo en el lapso de los años que separan la publicación de Orientalismo hasta la publicación de Cultura e Imperialismo a principios, bueno, en el año 1993, es decir, a principios de los años 90. Ahora bien, ¿qué entiende Said por la figura del oriental? ¿Qué es el oriental para Said? En Orientalismo, Said explica que el oriental es la imagen creada por Occidente de todos aquellos que quedan englobados en la idea de Oriente, como espacio de alteridad inventada y fantasmada por la civilización occidental y cuya imagen apunta a legitimar sus valores y sus formas de dominación. Y por orientalismo, y lo voy a citar, Said entiende un modo de relacionarse con Oriente basado en el lugar especial que Oriente ocupa en la experiencia de Europa occidental, pero también, dice, un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente, ¿no? Y aquí termino las citas, son dos citas del principio de orientalismo. Como ven, la construcción que hace Said del concepto de oriental y de orientalismo aparecen en línea con la perspectiva que yo les estoy proponiendo para pensar la figura del colonizado. Esto es la teoría de la dominación, es decir, aquello que está en juego en esta construcción occidental de lo no occidental es justamente un modo de dominar, de construir al otro, pero también de construirse a sí mismo, y sobre esto voy a volver inmediatamente, que permite legitimar esta relación asimétrica de dominación. Porque justamente la construcción del otro repercute directamente y permite la construcción del sí mismo. Y es este un punto fundamental que yo quiero subrayar. Y sobre todo, en el caso concreto de la historia de Occidente de los últimos siglos, la afirmación de una relación de dominación que Occidente mantiene con eso que ha construido y ha denominado Oriente como uno de los nombres de lo no europeo. Por lo tanto, esta imagen, como señala Said, del oriental, fue creada en primer término en las mentes de los occidentales y permitió legitimar su relación de dominación sobre aquellos que denomina en ese mismo acto, entre comillas, orientales. Pero esta operación no termina aquí, sino que se continúa en las mentes de los mismos dominados. Los dominados se apropian de esa imagen construida sobre sí mismos, creen en ella
y de esta manera cristalizan la relación de dominación. Al mismo tiempo, reintroducen esta imagen en el campo de la cultura, reproduciendo la dominación. Los orientales se identifican entonces con una imagen que les ha sido impuesta, que no crearon, pero a la que también contribuyeron. Me parece que esta imagen del oriental, que es una de las figuras del colonizado, imagen que es al mismo tiempo muy ficticia, pero muy real y efectiva, puede ayudarnos a pensar hoy en día las relaciones de dominación, pero también diría de poder, que se repiten en los más diversos campos y ámbitos. Ahora bien, esta primera explicación que yo estoy dando en Said, y que da Said de la figura del oriental y del orientalismo, nos llevaría a tener una visión estática de la dominación que, en principio, no tendría en cuenta algo fundamental que yo mencioné al principio al hablar de dominación, como es el problema de la resistencia. Sin embargo, Said no omitió el problema de la resistencia. Said subraya que estas relaciones de dominación no son monolíticas, como tampoco son monolíticas esas construcciones que se hacen sobre Occidente y Oriente, e implican también relaciones móviles y sobre todo actos de resistencia. Said retomará este guante, esta crítica que se le va a hacer a partir de la publicación de Orientalismo a fines de los años 70, cuando publica Cultura e Imperialismo en la tercera parte del libro de Cultura e Imperialismo, donde específicamente se va a ocupar y a subrayar el problema de las resistencias en las relaciones de dominación que implica esta construcción del orientalismo. Por lo tanto, en esta construcción que se hace de lo no europeo bajo la figura del oriental, no solo nos referimos, y es una imagen muy difundida, a aquellos que son dominados, sino que también esta construcción concierne a aquellos que la crean en primer lugar, o en cuyas mentes se crean en primer lugar, como son los occidentales, que necesitan crear en sus mentes, y subrayo esta palabra, para pensarse a sí mismos y para pensar a los otros, y al mismo tiempo la relación de asimetría que mantienen con los otros. Probablemente aquí yo voy a hacer un pequeño excursus, como solemos decir en filosofía, una pequeña digresión, para traer a colación también otra posición que en parte va y en parte critica, va en el mismo sentido, digo, y también critica la posición de Said, como es la que tiene un crítico cultural y escritor pakistaní que se llama Ziauddin Sardar, en un libro que casualmente lleva el mismo título que el primero de los libros que mencioné de Said, Orientalismo, y que ha sido traducido al castellano como Extraño Oriente, ¿no? Pero el libro se llama Orientalismo. Y allí, sobre todo a lo largo del libro, pero en los primeros capítulos, Sardar subraya el hecho de que el orientalismo y la figura del oriental es en primer término una construcción oriental y responde a ese deseo de Occidente sobre lo que llama Oriente, como lo no europeo que está hacia el este del oeste. En primer término uno podría decir Medio Oriente, pero también la India, pero también China, pero también Japón. Bueno, cierro este pequeño excursus para retomar ahora el planteo que hace Said, ¿no? A medida que orientalismo comenzó a difundirse, distintos trabajos en los campos de la antropología, de la historia y los estudios culturales específicos llevaron los análisis de Said a otros contextos sociohistóricos y regionales. Y también el propio Said fue comenzando a extender los análisis de orientalismo a África, a otras áreas de Oriente, ahora sí, la India, porque en principio esos estudios estaban referidos a un Oriente marcado por el Islam, al Extremo Oriente,
a Australia y también al Caribe. Porque lo que pretende hacer Said es trabajar particularmente la relación entre imperialismo y cultura, tal como lo enuncia el título de la segunda obra que publica, esa que mencioné de 1993, y más específicamente el campo de intersección entre imperialismo y cultura, es decir, el de la producción de la subjetividad, ¿no? En efecto, en estas obras Said apela a la noción de cultura y lo hace en dos sentidos fuertes. Así, en un primer lugar, Said refiere al término cultura para dar cuenta de, y lo voy a citar, todas aquellas prácticas como las artes de la descripción, la comunicación y la representación, que poseen relativa autonomía dentro de las esferas de lo económico, lo social y lo político, que muchas veces existen en forma estética y cuyo principal objetivo es el placer. Y dice, ¿no? Sigue diciendo aquí, puesto que mi perspectiva se refiere exclusivamente a los imperios modernos de los siglos XIX y XX, he estudiado en especial formas culturales como la novela. Y ciertamente el objeto que trabaja Said, es particularmente el de la novela, a la que atribuyo, dice, inmensa importancia en la formación de actitudes, referencias y experiencias imperiales. Con esto no quiere decir Said que este sea el único objeto o el objeto más importante dentro de los artefactos culturales a estudiar, pero sí que reviste suma importancia en el proceso de producción cultural, de construcción de las culturas, sobre todo teniendo en cuenta el marco que él trabaja, como es el imperialismo del 19 y el 20, respecto de las sociedades francesa y británica, ambas en expansión. Y en segundo lugar, la cultura es entendida por Said como un concepto que casi imperceptiblemente incluye, como él dice, un elemento de refinada elevación, que consiste en el reservorio de lo mejor que cada sociedad ha conocido y pensado, ¿no? Y justamente este segundo sentido de la cultura es una especie de teatro en el que se enfrentan distintas causas políticas e ideológicas, ¿no? Bueno, esto para hablar un poco de el puente que se establece entre el primero y el segundo de los libros y además el terreno específicamente en el que trabaja Said, que como dije, además de ser un crítico cultural, es sobre todo un crítico literario, ¿no? Y no por casualidad elige la novela, además por la gravitación particular que tiene la novela en la cultura occidental, la cultura europea en el siglo XIX como una de las formas paradigmáticas de la cultura de este lugar del mundo en ese momento. Ciertamente el relato, bajo la estructura del cuento o la novela, se encuentra en el corazón de lo que los exploradores y los novelistas dicen sobre extrañas regiones del mundo, al tiempo que constituye el método empleado por los colonizados para afirmar su propia identidad y la existencia de su historia, ¿no? El punto que las ideas que han ido elaborando desde el lugar privilegiado de la cultura, en particular de lo que podemos denominar la alta cultura, han ido construyendo, es una forma particular de la subjetividad en la que se han mirado tanto colonizadores como colonizados y ha hecho que esas vidas asumieran determinadas formas definidas de una manera eminente en esta relación, ¿no? Pero a mí me parece importante subrayar en esta lectura que yo hago del colonizado a través del espejo del oriental planteado por Said, lo que me parece importante, digo, es subrayar que estas ideas no refieren solo a un tiempo pasado y finiquitado, ¿no?
sino que continúan luego, a lo largo del siglo XX, particularmente con, como lo dice el propio Said también, con el imperialismo estadounidense, y se continúan hasta hoy en día. Me gustaría terminar ahora, en un cuarto momento, haciendo un epílogo de lo que acabo de plantear en Foucault y en Said a partir de la figura del colonizado como una de las figuras paradigmáticas de la dominación contemporánea, diciendo que mi planteo apunta a proponer un cambio de mirada sobre nosotros mismos y sobre los otros, con el fin de establecer otro tipo de lazos que nos permita reconocer en aquellos que pensamos y que concebimos otros un interlocutor válido. Bueno, muchas gracias y mucha suerte.